Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 23 del Tratado de Yevamot. Un segundito, voy a poner más luz. No voy a poner más luz. Ahí está. Vamos a estudiar la página 23 del Tratado de Yevamot. Comenzamos en el final de la página 22, donde nos quedamos ayer. Nos dice así: habíamos visto una veraitá que traía una discusión entre Rabanán y Rabasi acerca de dos versículos, perdón, en la Torá, que hablaban de Ajoteja, tu hermana, Batabija o Batimeja, la hija de tu padre o la hija de tu madre, Moledet Bait o Moledet Hutz, que haya nacido en tu casa o fuera de ella, Lote Galer Bata, no vas a revelar su desnudez. Pero por otro lado dice, Erbat Bat Binja o Bat Biteja, Lote Galer Batan, Kier Bateja ajena. Entonces Rabanán utilizan estos dos versículos para enseñarnos acerca de dos tipos de mujeres diferentes. Rabbi Yossi dice, no, están hablando de la misma. Entonces dice, pregunta ahora la Gemara y dice, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi le dijo a Rabbi Yehuda, ¿qué opina? Que no necesita más que no se es culpable de transgredir la prohibición del versículo, más que únicamente por Mishun Ajoto, por causa de su hermana. Ay, entonces el versículo que dice Bat Eshet Abija, la esposa, la hija de la esposa de tu padre, Maya Vidle, entonces ¿para qué necesita ese versículo? Dice, mi Bayele lo necesita, Sheyeshlo Ishut le Abija ba. Es decir, para enseñarnos que la prohibición es únicamente cuando la mujer, la hermana de la cual estamos hablando, es una que tiene Ishut. Tu padre tiene Ishut con su madre. ¿Qué quiere decir? Que una circunstancia en la cual el papá no tiene Ishut con la mamá de esa hermana, entonces no se considera tu hermana. Por ejemplo, como habíamos visto el caso de la mujer que es violada y tiene una hija. Esa hija nos está diciendo que no sería considerada como hermana. Y por eso viene el versículo para decirnos que tiene que tener Ishut. Si no tiene Ishut, no sería. Rad la Jotó, Mishivcha, Uveovedet Kohabim, She'en Ishut la Abijaba. Y aquí, entonces aquí dice específicamente, viene a excluir de manera particular a la hermana por parte de una sirvienta o que la madre no es judía, que es Obed Kohabim. En esos casos no hay Ishut la Abija, es decir, el padre, cuando tiene un hijo con la sirvienta, no es hermana del hijo que tuvo con su esposa, porque no hay Ishut. O si el padre tuvo un hijo con una mujer no judía, esa niña que nace no es considerada hermana. ¿Por qué? Porque no hay Kedushin ahí, no hay unión en este caso. Entonces, dice Behema, ¿por qué no decimos Behema la jotó meanusa? ¿Por qué no decimos entonces que es también un caso, está excluyendo el caso de su hermana que nació de la violación que hemos dicho antes? Dice, ahí lo machita amarte. Dice, para eso no necesitas. ¿Sí? Eso ya lo encontramos, que la hija de la mujer violada se considera como su hija y la hermana, por lo tanto. En Ken Gambeno Azur va, también su hijo tiene prohibido casarse con ella. Mishum Sheyajoto, porque es su hermana. ¿Y de dónde sabemos que la hija de la violación se considera como su hija? Ni de Raba. Lo aprendemos de lo que dijo Raba. De Raba, Rami, pues preguntó una vez Rama sobre una dificultad entre dos versículos. Que Tiv está escrito por un lado, Erbat bat binjao bat biteja lo tegalé. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija no vas a revelar. ¿Qué se entiende aquí? Que Davka únicamente imhen benot habanim Shelo. Es decir, únicamente cuando son las hijas de lo que se considera sus hijos. Bat binja o bat biteja. Bat bená dida, ubat bita dida. Entonces, ¿por qué después viene el versículo y habla específicamente de la hija de tu hija y de la hija de tu hijo? O de tu hijo y de tu hija.
es decir, dida de ella, de la esposa. ¿Para qué? Sharé, que tiberbat ishaubita. Lo tegale. Si ya escribió en otro versículo la desnudez de una mujer y su hija, no revelarás. Et bat benav et bat bita. La hija de su hijo o la hija de su hija. Entonces explica la Gemara y dice, Raba, Haketzat, ¿cómo es? Kan beonasin, kan benisuin, es decir, un versículo está hablando del caso en el que esa hija o ese hijo tuvieron una hija y son hijos de una mujer que fue violada. Y en el otro caso es cuando es tu esposa que tuvo Kiddushin, se casó con ella. Bien, entonces para Raba no necesita un versículo para añadir a este caso. Vema prat lejayabelavin. ¿Y por qué no decimos entonces que a lo mejor estos versículos son para añadir los hayabelavin? Es decir, aquella persona que se casa con una mujer que está prohibida por un lota ase, como por ejemplo una mujer que es mamzeret o una mujer que no es judía. En ese caso, lotov sin kiddushin. Amar Rafapa, hayabelavin, tavse beu kiddushin. Rafapa dice, en esos casos sí que recaen los kiddushin. Ahora, si sí que recaen los kiddushin, es decir, que si un hombre se casa con una de estas mujeres, entonces, y tiene un hijo, el hijo se llama hijo, o la hija se llama hija, y esa hija estaría prohibida. Dichtiv, ¿cómo lo sabemos? Dice la Torah, kitiyena leishet tenashim, ahat ahuva, ahat senua. Es decir, nos dice la parasha de Kitetse, cuando un hombre tenga dos esposas, una que es amada y otra que es odiada. Y pregunta la Gemara y dice, dice, ¿acaso delante de Dios, delante de Hashem, hay una mujer amada y una mujer odiada? Entonces, Ela, Ahuvá, ¿qué quiere decir amada? Ahuvá benisuea. Usnuá, ¿qué quiere decir odiada? Senuá benisuea. Es decir, amada, ¿por qué es amada? Por la forma en la que hizo Kiddushin, es decir, que está casada con él de una manera permitida. Y Senuá, ¿qué quiere decir? Que está casada con él de una forma no permitida. ¿Pero qué quiere decir? Ramar Rahamana, la Torah de todas formas dijo Kitillena. Es decir, que este hombre tiene dos mujeres. ¿Qué quiere decir? Que incluso que él se casó con una mujer que dice la Torah, no te cases con ella, Hayabel Avin, aún así se llama que se casó. Entonces, ¿qué está diciendo? Que los Kiddushin sí recaen en estos casos. Pregunta la Gemara, Vema Prat le Hayabel Kritut. Entonces vamos a decir que viene a excluir los Hayabel Kritut, es decir, las relaciones que tienen como castigo Karet. Que si viene el padre a estar con una mujer prohibida para él, con Karet, lo que nace de ella, y nace de esa unión una hija, Ena Asura Alá Beisura Joto. Entonces, si él tiene otro hijo, esa hija que nace no le está prohibida por ser su hermana, porque no se le considera su hermana, porque nació de una relación de Karet. Share Beisurin Elu Lotov sin Kiddushin, porque con estas prohibiciones no recae el Kiddushin, no funciona. Y no se le llama Bateshet Abija, no se le llama la hija de la esposa de tu padre. La Gemara rechaza y dice no. Amar Rabba dijo Rabba, Amakra. Tenemos un versículo que dice: Erbata joteja bat abija o batimeja moledet bait o moledet hutz. La desnudez de la hermana, de tu hermana, perdón. La hija de tu padre o la hija de tu madre, que nació en casa o nació fuera. ¿Qué quiere decir? Shomrim lo le abija kayem ben Shomrim lo le abija hotze. Es decir, ya sea que es una hija que le decimos al papá, guárdala, esa es la moledet bait, o que nació, que es una mujer que nació, o es una hija que nació de una relación prohibida, y se le dice al padre, otse, es decir, sácala. Pero aún así, en los dos casos, moledet bait o moledet hutz, ella es tu hermana. Y quiere decir que también la hija que nació de una relación que es caret, que le vamos a decir al papá, sácala, aún así, esa hija se le llama la hermana del hijo que nació de la esposa. Vema, pregunta la Gemara, vamos a decir de este versículo, Ben Shomer lo le abija keyem, Ben Shomer lo le abija otse, Veamar Rahamana jotejahi, le rabota jot mi shifja beobed kohabim. Podemos utilizar este versículo para qué? Para añadir los casos de
una hija que se tiene con la sirvienta o con una mujer idólatra. A lo mejor para eso dice Moledet Bait o Moledet Hutz. Rechaza la Gemara y dice, no, Amar Kra, Bat Eshet Tabija, la hija de la esposa de tu padre. Misheyeshlo Ishut le abijaba. Es decir, que tu padre tiene una relación de Ishut, de casamiento. Prat viene a hablar particularmente o excluir, perdón, la Jotó Mishifja Beobed Kohabim. Su hermana por ser hija de una sirvienta o de una idólatra. Pregunta la Gemara, dice, a lo mejor eso es todo al revés de lo que me has dicho. Umar Raíta, ¿qué es lo que viste para decir así? Que la hija del padre de los Hayabé Keritut, de una relación que tiene Karet, hay que añadirla del versículo que dice Moledet Hutz, y la hija de la Shifja o de la no judía, hay que excluirla del versículo que dice Bateshet vieja. Dice Mistabra, dice la Gemara, parecería lógico pensar. Hayabé Keritut Habalele Rabot. Es decir, que las Hayabé Keritut son los que se necesitan añadir. Un versículo para añadirlos. Y que se llame realmente su hermana. Sheken Hayabé Keritut, porque en los casos de Hayabé Keritut, Tav Sebain Kidushin le alma. Es decir, en los Hayabé Keritut existe una circunstancia en los cuales sí que puede haber Kidushin. ¿Cuál es esa circunstancia? Que el que se case con esa mujer, no sea una persona que la tiene prohibida. Es decir, un hermano no se puede casar con su hermana. Se casan Karet, muy bien. Pero cualquier otra persona del mundo que no sea el hermano se puede casar con la hermana. Y ahí no hay Karet. Entonces, los Hayabé Keritut son los Kidushin recaen en esas mujeres le alma, es decir, cuando no es una persona que está prohibida para ella. Lo que no es así con la hija, por ejemplo, de una mujer no judía. Es decir, esa hija de la mujer no judía va a ser no judía y entonces el hermano nunca se va a poder casar con ella. Entonces dice, Raba, al contrario. Shifjabe obed kohabim, habelele rabot. Dice, no, justamente, la sirvienta y la mujer idólatra es lo que tenemos que añadir, que se llama la hermana. ¿Por qué? De I megaire, porque si se llega a convertir esta mujer o la sirvienta que ya cumple una parte de las misbot, le di de name tavse be kidushin, incluso con él recaen los kidushin, con el hermano. Lo que no ocurre con los Hayabé Keritut, que esta mujer siempre le va a estar prohibida para él. La Gemara rechaza y dice, lejí migairá gufa ajarinahi. Dice, no. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hizo Giyur, se convirtió esa mujer. Ya es otra persona, ya no es la hermana. Pregunta la Gemara de Rabanán. Y los sabios. Esto lo que vimos es de Rabios y Barrabiudá. Dice, pregunta la Gemara, y para los sabios, que aprendieron del versículo, Bat Eshet Abija, la hija de la esposa de tu padre, que hay una prohibición adicional. Lemaute Shifja Beobed Kohabim. Es decir, para excluir a la hija del padre que viene de una sirvienta de una mujer idólatra, que no se le llama Ajotó, tu hermana. Menalehu. Entonces, ¿para qué lo necesita? Responde la Gemara y dice, Nafka lehu me haisha viladea tiela adonea. Es decir, ellos lo van a aprender del versículo que dice, haisha viladea tiela adonea. La mujer y su hija o sus hijos de la mujer. ¿Qué quiere decir? Que no hay ishut con el padre, no tienen relación con el padre. Esas pertenecerán al Adón, al dueño de esas shifja. Pero Rabbi viuda, y el hijo de la viuda, ¿qué es lo que opina? Had be shifja, had be obed kohabim. Es decir, un versículo. Incluso, perdón, af shebe pasuk, zela matnu, shachotó, mishifja, en anikreta jotó. A pesar de que en el versículo aprendemos que la hija o la hermana por parte de que es hija de una sirvienta con la que estuvo su padre, no se llama su hermana, necesita otro versículo más para enseñarnos que la hermana por parte de ser hija de una mujer no judía no se llama tampoco hermana. Velimuz de Nilmad, me apasuk, bat eshet abija, de la hija de la esposa de tu padre, como ya hemos explicado antes.
Utsrije, y en realidad necesitamos estudiar, Shegama Jotó, Meeno Yehudi, también su hermana que viene de una mujer no judía, Vegama Jotó Mishivja She'en Corina Jotó. Y también la hija de la sirvienta, que en ambos casos no se le llama su hermana. De Yashme Inan Rakshivja, porque si solamente nos hubiese enseñado el caso de la sirvienta, ¿sí? Mishum de en la Jaiz. ¿Por qué es que no se le llama hermano? ¿Por qué? Porque en la sirvienta no tiene abolengo, es decir, no tiene vínculo familiar, es decir, no vamos a decir este es el hijo de tal, de tal, de tal, no tiene estirpe, por así decirlo. Abalobed Kohabim, pero para una mujer idólatra, sus hijos, de Itle Jaiz. Es decir, ahí sí existe ese concepto de yihus, es decir, de abolengo. Bien, Rashi trae varios nombres, por ejemplo, dice Bal-Adán ben Bal-Adán. Bien, es decir, que existe ese concepto de este es hijo de este, como para dar una importancia a la persona. Émalo, entonces yo ahí diría, es decir, para la Shifja, que no tiene Haiz, no se llama hermana, pero para la Obed Kohabim, que sí tiene Haiz, yo voy a decir que sí tiene, sí se la llama hermana. Por eso trae el segundo pasuk. Veías Meinan Obedet Kohabim, y si solamente me hubieras enseñado que la Obedet Kohabim no se le llama hermana, porque Mishum de lo Shaija be Mitzvot. ¿Por qué? Porque no tiene que cumplir, no tiene ninguna mitzvah para cumplir. Abal Shifja de Shayechet be Mitzvot, pero la sirvienta que sí tiene algunas mitzvot que cumplir, Emma lo voy a decir que no. Por lo tanto, Tzija también necesito la enseñanza de la sirvienta. Necesito las dos enseñanzas. Berrabanan, y los sabios. Ashkeja, Shifja, Obed Kohabim Menaleu. Ya hemos visto que tienen el versículo para la sirvienta. La Obed Kohabim, la mujer idólatra no judía, ¿de dónde lo saben? Vejiteman, Elef Mishivja, y si me vienes a decir que lo vamos a aprender de la sirvienta misma, no podemos decir así, porque Ninhu Mistrach Srije, la Shivja, la sirvienta y la Obed Kohabim son necesarias, como hemos explicado, según la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. Responde la Gemara y dice, Amar Rabbi Yona Hanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon bar Yochai. Amar Kra dijo el versículo, Ki Yasir et Binja Meaharai. Es decir, cuando vengas a la tierra de Israel, Velotit Hatem Bam, no te vas a casar con los habitantes de la tierra. Viteja lotiten livno, ubito lotikach levaneja. Tu hijo tu hija no se la des a su hijo, y su hija no tomes para tu hijo. ¿Por qué? Porque va a apartar a su hijo, es decir, al nieto, detrás de mí, de Abdur Elohim Ajerim, y van a servir a otros dioses. Y por el hecho de que dijo que Yasir va a apartar, de Hainu, Sheim Titen, Et Bitejal Livno, que si vas a dar tu hija al hijo del idólatra, él va a apartar a los hijos, a los nietos tuyos del servicio de Hashem y van a servir a Bodá Zara. Verón Emar Kitasir. No dice Kitasir. De Ainu. Es decir, Shem Tikajet Vito Levaneja, Hitasir et Yaldehem Ejare Hashem. Es decir, no es ella la que va a apartar, sino que es el marido. Me Israelit, Karui Binja. Vemos de aquí que el hijo de una mujer israelita, de una mujer judía, se llama Binjat, se llama tu hijo, es decir, tu nieto, si viene de una mujer judía, se llama tu hijo. Ben Binja, Habam, Minobet Kohabim, Karui Binja, el Abena, pero cuando está hablando del hijo de la mujer idólatra, no dice Binja, dice Bená, su hijo de ella. Por lo tanto, no vamos a decir que ולכן אין לחשוש שבאופן שבנו יתחתם עם לא יהודית. Así que no vamos a sospechar, perdón, que en el caso de que el hijo se case con una mujer no judía, hitasir et beno meachare Hashem. Ella aparte al hijo de seguir a Hashem. Sheken mimela enam banav enam benam yehudim. Porque efectivamente, por defecto, vamos a decir que son sus hijos y son no judíos. No lo puede apartar de Hashem porque ya son no judíos.
Mikan lamduja jamina, que aprendieron los sabios, lemaet bat aviv, obedet me obedet kohabim, shena nikreet ajoto. De aquí aprendieron que la hija o el hijo de la esposa, o sea, de la hija de una obedet kohabim, es decir, Rubén tuvo una relación con una obedet kohabim, nació una hija, y esa hija o ese hijo no se llama el hermano de otro posible hijo que tuviese Reuben. Amar Rabina, dijo Rabina, Shmamina, ven y escucha. Ben biteja haba mina obed kohabim. El hijo de tu hija que viene de un idólatra. Karui binja, se le llama tu hijo. Lema casaba Rabina. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué opina Rabina? Shobed kohabim, ve'eved, habal bat Israel, hablat kasher. Que un idólatra o un siervo que tiene una relación con una mujer judía, el bebé que nace de ahí es kasher, es decir, se le llama tu hijo. Mashma, she'en lo sheyahut leaviv, no tiene ningún vínculo con el padre, que no es judío. Lu kasher legambre, y es totalmente kasher, incluso para la que una rechaza la Gemara esto y dice, no, nehi de mamzer lo have. Ok, estoy de acuerdo contigo que mamzer, bastardo, no va a ser. Kasher nami lo hace, pero tampoco es kasher. Era Israel pasul mikre, sino que se le llama un Israel pasul, inválido. Entonces, continúa la Gemara. Y dice, hay, es decir, el versículo que estamos viendo. Beshiv'a umot ketiv, es decir, Kiyasir et binja, va a apartar a tu hijo. Eso está dicho sobre los 7 pueblos que habitaban la tierra de Israel. Ahora, ¿de dónde yo sé que para todo el resto de otros pueblos tampoco? Kiyasir le rabot kola mesirim. Es decir, ¿por qué viene el versículo a decir porque va a apartar? Para todos aquellos que van a apartar a tu hijo del servicio de Hashem y lo van a llevar a la idolatría, es decir, todos los demás pueblos idólatras. La hija de Rabbi Shimon de Daresh, está bien este punto, esta explicación. Para Rabbi Shimon, ¿qué es lo que opina Rabbi Shimon? Ta'ama de Kra, es decir, ¿por qué viene a decir Kiyasir? Para darnos el motivo del versículo. ¿Cómo dice el versículo? Lotit Hatembam, no te casas con ellos, etcétera, etcétera. Dice Kiyasir edinja, porque va a apartar a tu hijo. Bien, ahora si me está diciendo que porque va a apartar a tu hijo, ese es el motivo por el cual no te debes casar. De Deresh Ta'ama de Kra. Entonces, la palabra es necesaria, Kiyasir. Bien, era de Rabanán, pero para Rabanán, que en toda la Torah no utilizan, no hacen Doshim Ta'ama de Kra, no dicen que vienen a explicar el motivo del versículo. Menaleu, ¿de dónde lo vamos a aprender? Responde la Gemara y dice, Mantana de Paligalé de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. ¿Quién es el sabio que está en discusión con Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda? Dice, justamente Rabbi Shimon. Por eso es el Rabanán. ¿Sí? Entonces tenemos a Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, que opina de una manera, y a Rabbi Shimon que opina de la otra, y en realidad ese es Rabanán de nuestra vereita. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente Mishnah. Esta Mishnah hay que tomarla con la mente clara. Bien, no es la mejor Mishnah para las 11 de la noche. Dice así, Mishe Kidesh Achat Mishete Achayot Ve'en Yodea es de Mehen Kidesh. Un hombre le hace Kidushin, es decir, un compromiso, a una de 2 hermanas. Y no sabe a cuál de las 2 le hizo Kidushin. Se olvidó. No me pregunten cómo, pero de repente ya no sabía cuál le hizo Kidushin. A lo mejor fue en Las Vegas, eso ya no lo sé. Cada una de estas 2 mujeres le están prohibidas a él. ¿Por qué? Por la duda de que a lo mejor es la esposa, es la hermana de su esposa. Cuando le hizo Kidushin a una, esa una es su esposa. Bien, la otra es la hermana de la esposa, pero yo no sé cuál es la esposa. Entonces las 2 están prohibidas. ¿Por qué? Porque son la hermana de la esposa, la duda. Ahora, no ten get, las 2 de get las 2. Entonces, ¿cómo tiene que hacer? Le tiene que dar get a una y get a otra. Divorcio a una y divorcio a otra. Muy bien. Está preparando el acta de divorcio. Met se murió antes de divorciarlas. Velo a Jejad. Y este hombre tenía un hermano. ¿Qué pasa de repente? 2 mujeres
que son hermanas, recaen sobre él para Yibum. Joletz lishtehen. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hermano? Jalitza las dos. ¿Por qué? Porque no le puede hacer Yibum. Porque en el momento en el que haga Yibum a una, le está haciendo Yibum a lo mejor a la hermana de su Zekuka. Es decir, si hay Zika, si hay vínculo. ¿Os acordáis que habíamos visto ese concepto de Zika? Que es como si ya estuviese casado con ella. Pues sí, cogió a la que no era, se está casando, le está haciendo Yibum a la hermana de aquella mujer que le estaba reservada. Entonces, por eso no le puede hacer Yibum, porque no sabemos cuál de las dos es. Aval, pero Hayu, si tenía dos hermanos, Shenaim, Ejad Joletz, Vejad Meyabem, uno hace Jalitza y el otro hace Yibum. Y ahí no tenemos problema. ¿Por qué? Porque en el momento en el que uno hace Jalitza a una de las dos hermanas, entonces la otra que queda, dice, si era la que le hizo Kidushin el hermano, entonces no pasa nada. ¿Por qué? Porque la otra hermana está Jalutza. Y si no era, es realmente la que tenía, perdón, y entonces le está haciendo Yibum a la mujer correcta. Pero si no era, ¿sí? Entonces tampoco se está casando con la hermana de sus de Kuká. ¿Por qué? Porque el otro hermano le hizo Jalitza y entonces quedó libre. Y entonces esta otra hermana, que no tenía ningún vínculo, se puede casar con ella sin ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice la Mishnah, Kadmu Bekansu. Es decir, se adelantó, los dos hermanos se adelantaron, no escucharon al Betadín, sino que se casaron con ellas. Les hicieron Kiddushin. No se las divorcia. ¿Por qué? Porque cada una de ellas puede decir, Ani Niseti Beheter. Yo me casé de manera permitida. Ahora dice, Shenaim, dos hombres, Sheem Nohrim Zemize, que no son familia, Ven Amahim. Shekitshu Shetea Hayot, que se casaron con dos hermanas. Ze Eno Yodea Ezo Kidesh, Veze Eno Yodea Ezo Kidesh. Es decir, uno no sabe a quién le hizo Kiddushin y el otro no sabe a quién le hizo Kiddushin. Rubén y Shimon se casan con dos mujeres. Y de repente llega Rubén y dice, ¿con quién me casé? ¿Con ella o con ella? No me acuerdo. Y Shimon dice, no me acuerdo, ¿con ella o con ella? Bien, sí, son casos un poco, bien, no me tiren de la lengua. Bien, entonces dice, ¿con ella o con ella? No sé. Zenoten get shenegetin, zenoten shenegitin. Es decir, Rubén da dos get a una y a la otra, y Shimon da dos get a una y a la otra. ¿Qué pasa si antes de que den les get, murieron Rubén y Shimon? Rubén tenía un hermano y Shimon tenía un hermano. Otra vez estaban en la misma situación. El hermano tiene dos Yevamot, pero no sabe cuál de las dos es. Por Safek no le puede hacer Yibum. Entonces, ¿qué? Perdón, me perdí. Es decir, el hermano de Rubén hace Jalitza a las dos, y el hermano de Rubén le hace Jalitza a las dos. Ahora, pero si Rubén tenía un solo hermano y Shimon tenía dos hermanos, ¿cómo hace? El hermano de Rubén, que era uno solo, le hace Jalitza a las dos. Veashnaim y los otros dos, uno hace Jalitza y el otro hace Yibum. Kadmu Bekansu, ahora no esperaron al Bedín, se casaron con ellas. El Motzim y Yadam no se los saca de su reshut, es decir, se les deja casarlos. Les de Shnaim, les de Shnaim. Ahora, si cada uno de Rubén y Shimon tenía dos hermanos, cada uno. Ahiv Shelze Joletz Leachat, de Ahiv Shelze Joletz Leachat. El hermano de una le hace jalitza a una, y el hermano del otro le hace jalitza a la otra. Después, Ahiv Shelze, Meyabem Jalutzato Shelze. El hermano de uno le hace yibum a la que el otro le hizo jalitza. Y el hermano del segundo le hace yibum al que el primero le hizo jalitza. Es decir, se intercambian, se cruzan. Kadmu Shenaim, se adelantaron los dos hermanos de uno de ellos. Vejalzu, le hicieron jalitza.
Lo yebamemu ashnaim. Ya no pueden los otros dos hacer yibum. El ejad jolet vejad miyabim. Sino que uno le hace jalitza y el otro le hace yibum. Kadmu bekansu. Si se adelantaron y se casaron, el motzim miyadam. No se les divorcia, no se les saca de su dominio. Dice la Gemara, Shumamina, ¿qué aprendemos de aquí? Kidushin en Mesurim Levia. Es decir, los Kidushin funcionan incluso que sepamos que no va a haber una relación detrás de ello. Como en este caso. Porque Shasur lo lavó al Kol Ahad Mehen. Es decir, el hermano que va a hacer Yibum tiene prohibido estar con las dos mujeres. ¿Por qué? Porque a lo mejor es la Zekuká de su hermano, de su hermana. Lavó la Ahad Mehen. Misafek Ajot Ishto. Y aún así, Habo Kidushin. Es decir, recaen los Kidushin. Y esto es una dificultad para Raba, que opina que el Kiddushim Sheena Mesurim Levia, en un Kiddushim, que los Kiddushim que no están destinados a tener una relación para sellarlo finalmente, no se llama Kiddushim. Rechaza la Gemara y dice, jaja, bema y askin. ¿Ante qué caso estamos hablando aquí? Que Sheukeru, Ubesov, Nitaarebu. No, aquí estamos hablando que a priori, en un principio, se sabía quién era la esposa de quién, pero después se mezclaron. Y además, Daikanami, el lenguaje de la Mishnah es muy meduyak, es meticuloso, porque de Katani, Veno Yodea, es decir, él no sabe. No dice no Yadua, no se sabe. Shmamina, dice la Gemara, efectivamente, es como dices. Maika Mashmalan, ¿qué es lo que nos viene a enseñar esta Mishnah? Dice Sefa y Seijale. El final de la Mishnah lo necesita. Es decir, el Ikar del Hidush, la parte esencial de la novedad que nos trae la Mishnah, es la ley que dice en el final. Met, en el momento en el que murió el hermano, veló a Jehad y tenía un hermano, ese marido que no sabía quién le hizo Kiddushin. Ejad Joles veja Lishtehen, es decir, que si tenía un solo hermano, le hace jalitza a las dos. Ese es el Hidush. Si tenía dos hermanos, Ejad Joles, ya ven, uno le hace jalitza y el otro le hace yibum. Davka Michlatz Behadar Yebume. Es decir, y además tiene que ser en este orden. Primero la jalitza y luego el yibum. Abal Yebume, Berresha, lo, pero primero hacer el yibum, no. De Ka Paga Beajo de Kukato, porque a lo mejor se va a venir a hacerle yibum a la hermana de la mujer que tenía que casarse con él, Zekukato. Muy bien, siguiente tema, ¿qué vimos en la Mishnah? Shnaim Shekichu Shete Achayot. Dos hombres que se casaron con dos mujeres y después se mezclaron. ¿Qué hace? Zenoten Gitin, Zenoten Gitin, uno da divorcio a la mujer y el otro da divorcio a la mujer. Entonces, ¿qué entiende la Gemara? ¿Qué estamos hablando? Kidushim, lo haya yadua, et mi shekidesh. En el momento en el que en el momento de hacer Kidushim no se sabía ¿a quién le estaba haciendo Kiddushin? Entonces ahí que, a Hanami, que Ukeru, Ulebasov, Nitarebu, es decir, estamos hablando de un caso en el que primero sabían, después se mezclaron. La Ikanami de Katane, en Yodea, Velo Katani, ven Yadua, también es meticulosa la palabra de la Mishnah cuando nos dice que no sabe y no dice que no se sabe. Shmamina, efectivamente, eso es lo que podemos deducir de esta parte. Umaika Mashmalani, ¿qué es lo que me quiere enseñar? Sefa, Istrejale, el final de la breita, yo lo necesito. Metu, es decir, si murieron, Ze Ejad Shenai, es decir, uno tiene un hermano y el otro tiene dos hermanos. Ayahid Jolet Lishtehen, el individual, el que solamente es un hermano, le hace jaliza a los dos. Vea Shnaim y los dos hermanos, Ejad Jolet Ejad Miyabem, uno hace jalitza y el otro hace yibum. Les pregunta la cámara, también sobre esta ley dice, Pshita, bueno, esto es evidente. Hainu Resha es lo mismo que hemos dicho al principio de la Mishnah. Le responde la cámara y dice, Maude tema, ¿qué podría yo haber dicho? Lixor 3 Atujal. Es decir, voy a decretar sobre el caso de dos por el caso de uno. Y Kamash Malan, que no se decreta
שאין לה חשוש לכך, ומותר לאחד מהם לייבום. Es decir, que no vamos a sospechar, no vamos a ser estrictos y decir, ¿sabes qué? ¿Prohíbo a los dos? Dice, no. Uno le hace yibum y el otro le hace jalitza. En realidad uno le hace jalitza y el otro hace yibum. Davka Michletz dice, justamente se necesita la jalitza. Vehadar yibum. Primero le haga la jalitza y luego le haga yibum. Abal yibum berreshalo, pero primero hace el yibum, ¿no? De capa ga lleva la shuk. Porque aquí está provocando que esa mujer no pueda salir al shuk, es decir, no se pueda casar con otro hombre. Porque ya dice yibum. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Les de Shnaim, es decir, dos hombres que se casaron con dos mujeres. Un hombre tenía dos hermanos y el otro tenía dos hermanos. Y se confundieron, ya no sabían a quién le había hecho Kiddushin. Dice, de tema Alixor, Dilma, me llaven velo jalitza. Mau de tema, ¿por qué no decimos que vamos a decretar? ¿Sí? Porque no vaya a ser que le haga yibum en lugar de jalitza. Kamash Malan, efectivamente, Shen Ligdor Gezerakazo, no se debe hacer un decreto como este. Jolejad Mehen, y cada una de estas mujeres, Muteret, Beyibum, Ajare, Shehalzu, La, Leajota, después de que le hicieron jalitza a la hermana. Pregunta como la Mishnah, ¿cuál es la diferencia de esta ley que está explicando en la Mishnah? Cuando dos hicieron Kiddushin a dos hermanas, Shehen Safek, que ahí tenemos la duda, es decir, si están permitidas o prohibidas. Shetehem Midyabemot, y en ese caso nos dijo la Mishnah que las dos se les hace Yibum. Kolejada Jare Jalitza, Ajota, cada una después de que le hicieron Jalitza a la otra hermana. Meha Ditnana, entonces de aquello que se enseñó en la Mishnah, Arba Ahim, Shnaim Mehen, Nesuim Sheteachayot. El caso de cuatro hermanos y dos de ellos que están casados a dos hermanas. Mestu Anesuim, si murieron los que estaban casados. Eta Hayot. Hare Elu, Holzot, Velomiyabemot. Dijimos que en ese caso se les hace Jalitza, pero no Yibum. Responde la Gamara y dice, Ajiashta, también aquí. No vamos a aprender esta ley una de otra. Porque dice Hatam, en la Mishnah, ahí, Sheshetehem Zekukot, Lishnehem Leyibum. Que las dos están dispuestas, tienen un vínculo con el Yibum, con el Yabam. Cada una de ellas era la hermana de otro hermano, la esposa, perdón, de otro hermano. Entonces, por eso incluso después de que ya le hizo Jalitza, su hermano, a una de ellas, la segunda decía estando prohibida. ¿Por qué? Ilema de amar Zika. Si me vas a decir que es para ir en contra de aquello que dijo Rav Zika, Sheyesh Zika, es decir, de amar Sheyesh Zika, que hay una Zika, es decir, que realmente se crea un vínculo. Veileman de amar Asur Levatel Misvat Yevamim, y según el punto de vista que dice que está prohibido anular la ley del Yibum, la mitzvah del Yibum, Aja, aquí, Kol Ejad Vejad, Emur Dide Ka Mitramya Le. Es decir, decimos cada uno y uno, Kol Ejad Miyabam, Miyabem Mezot, cada uno le va a hacer Yibum a la otra, Shei Behemet Yevimto, a la que realmente es su Yevama. Estudiamos al final de la Mishnah. Kidemu, es decir, que si se adelantaron y en lugar de Jalitza se casaron con ella. Kadmu, Bekansu, Emosimbo, es decir, no se las saca, no se las divorcia. Tane Shela, Tane Shila, explicó o enseñó Shila. Rafilo Shenem Kohanim, incluso que los dos sean Kohanim. Maitama, ¿cuál es el motivo? Jalutza de Rabananhi, es decir, que la mujer Jalutza, prohibida para el Kohen únicamente por ley de Rabanan. Asura velo mideoraita. Bekan rakahad mehen hi jalutza bemet. Y aquí en este caso solamente una de las dos está jalutza.
se le hizo jalutza realmente. Ashinatzi, ha, yibum, la segunda necesita yibum. Por lo tanto, la gen, kolejad mehen, y safek, jalutza, cada uno de ellos es la duda de la jalutza. Safek jalutza, lo gazru beu rabanan. Y sobre un caso así de Jafet jalutza no decretaron los sabios. Dice jalutza de Rabanán y, pregunta la Gemara, pero espérate, jalutza, la mujer jalutza es una ley de Rabanán. De Tania, pero si se enseñó en una vereita, dice, Veisha Gerusha, Meisha Loikaju. Tenemos ahí un caso en el que estamos hablando de una jalutza, no jalutza, no con jalitza, sino con Gerush, que fue divorciada. ¿Qué dijimos ahí? Una mujer divorciada de su esposo no tomará el Cohen. En la Gerusha. Aquí vemos en el versículo solamente acerca de la Gerusha, de la mujer divorciada. Jalutza Menaim. ¿De dónde yo sé acerca de la Jalutza, del científico? Talmud Lomar, Veisha. Es decir, y la mujer. Mashma, que es lo que nos viene a insinuar. Le Asur Isha Ajeret Shedome Le Gerusha. Para prohibir a una mujer similar que se parece a una mujer divorciada. Zoy Jalutza. Este es el caso de la Jalutza. Shehalitza. Y que en Girushin, porque este acto de Jalitza es casi como un acto de divorcio. Pone la Gemara dice, Ajen, Isur Jalutza, Mide Rabananhu. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la prohibición de Jalutza sería una prohibición rabínica. Ukras Machta y el pasuk que dice la Torah acerca de esto únicamente fue enseñado Asmachta, es decir, para fortalecer las palabras de la Mishnah y del versículo. Hasta aquí llega la página 24. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con la página 25. Muchas gracias por estar ahí. Hizku, Veimsu, y nos encontraremos mañana.